A continuación, cita médica. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta cita médica. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes de 7 a 8 de la mañana aquí en el canal 3, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programa citamédica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-8000. Hoy con un programa que les vamos a dedicar a ustedes, es decir, que vamos a atender esas inquietudes que ustedes nos hagan aquí en vivo y las otras que tenemos represadas. Entonces, de manera pues que le damos la bienvenida a la doctora Doris Amanda. Buenos días. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a nuestros queridos televidentes. Muchas gracias por su fidelidad y efectivamente, doctor, hemos recibido una cantidad de, a mi correo han llegado una cantidad de incógnitas que me parecen muy válidas. Pero antes de pasar a esta parte de nuestro programa, quiero invitarlos a que este fin de semana, desde el 17 hasta el 20 de agosto, disfrutemos de un hermoso paisaje caldense, porque en Pueblo Rico, un caserío, una vereda de Neira, van a ser precisamente las festividades y allí se están preparando para hacer unos eventos de orden cultural, donde habrá bandas, desfiles, música, muestra gastronómica. Entonces ya tenemos donde ir de paseo este fin de semana. A Pueblo Rico, y una hermosa vereda, muy linda. Hermoso, y además porque es un verdadero pueblito paisa. Ese sí es un pueblito paisa de verdad, o sea, en vivo, con sus habitantes allí. Bueno, entonces quedan todos cordialmente invitados y allí nos veremos. Doctor, he recibido muchas inquietudes con respecto a algo que nos está pasando y que cada vez se acrecienta, que es el síndrome metabólico. Por ejemplo, he recibido muchas inquietudes de personas que se encuadran casi como en un cuadro clínico. Son pacientes que han comenzado a cambiar de pronto un poquito la voz, que su voz se ha hecho más grave y que han ido comenzando a presentar problemas de aumento de peso, de hipertensión, de exámenes que tienen una calificación, podría decirse, de resistencia periférica a la insulina. Entonces son hombres y mujeres que me han hecho esta consulta, donde me dicen que en los últimos 5 años han observado cómo cuando consumen dulce se marean, que cada vez quieren comer más, que se sienten aletargados, con pereza y que han ido comenzando a aumentar de peso y que la presión arterial también se ha ido modificando. Entonces, me parece que es muy importante hacer hincapié en que Caldas, específicamente nuestro viejo Caldas, y más aquí esta franja de Caldas, nosotros tenemos una alta incidencia en trastornos cardiometabólicos, y eso pues no solamente por el efecto genético, sino porque nosotros en nuestros hábitos tenemos unas características que nos sesgan y que nos hacen como predispuestos a este tipo de patologías, ¿sí? Entonces tenemos como Caldas es la región del país con una más alta incidencia en trastornos cardiometabólicos en el país, y de allí que en las estadísticas, creo que fue Salud Total, perdón, en algún tiempo hizo un estudio, un análisis acerca de por qué los costos que tiene la atención médica en Caldas, siendo una población más pequeña comparándola con otras regiones del país. Y es eso, es el fenómeno cardiometabólico que nosotros tenemos por la genética y por los factores adicionales que son modificables. Sí, como la dieta, tenemos un plato paisa que es muy delicioso, pero es muy agresivo con nuestro organismo, a ese hígado le toca trabajar muchísimo, ¿sí? Entonces eso me parece llamativo y me parece que podemos enfocar una parte de este programa hacia ese tipo de trastornos.
hacia por qué estamos aumentando de peso, qué hacemos para modificar esos factores y cómo podemos hacer nuestra vida más amable, con menos cifras tensionales y con un abordaje más sencillo de nuestra vida en el diario vivir, para que no tengamos esa incidencia de muerte tan temprana antes de los 60 años. Sí, definitivamente es un factor de riesgo. El riesgo cardiometabólico es una cosa de lo que se está hablando ahorita muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque vemos que una de las causas de muerte más frecuente, ya inclusive equiparándose o muy cerca de lo de la violencia que nos aquejaba tanto tiempo, son las causas de riesgo cardiometabólico. Y esto pues hace que el gobierno cada día haga campañas mucho más agresivas, y todos los médicos y sobre todo esta región, como tú decías, para promover hábitos de vida saludable para estas personas que cada día se están dejando engordar muchísimo más, que están comenzando a sufrir de hipertensión, de diabetes, del trastorno de los lípidos como tal, y que si tienen sobre todo algún componente heredofamiliar, donde la familia también ha tenido trastornos, por ejemplo los lípidos, hiperlipidemia, el colesterol, los triglicéridos elevados, pues van a hacer que su riesgo se aumente cada día más. Por eso la promoción de hábitos completamente saludables, es decir, de comer adecuadamente, de hacer ejercicio, de estar en chequeos de manera permanente donde el médico, para que el médico comience a determinar. Desde lo primero que se hace es la enfermera en la sala que pesa al paciente. Este peso debe ser valorado también por el médico, y cuando el paciente entre a la consulta, pues hacerle, dentro de los signos vitales que se valoran, también su índice de masa corporal. Entonces, de las primeras cosas que tiene que evaluar el médico en una consulta médica es también el índice de masa corporal, no conformarse solamente con sus signos vitales de presión arterial, de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, sino también hacer el índice de masa corporal, que yo creo que se nos olvida de pronto a muchos hacerlo, o a veces por la premura le da pereza sacar, por ejemplo, su calculadorcita para hacer esta simple operación, que con eso nos va a dar un indicio de que el paciente está o no está en sobrepeso, o si está en obesidad, o si tiene ya un riesgo aumentado que amerite hacer otro tipo de tratamientos. Entonces no nos concentremos solamente pues en esa causa de motivo fundamental por la que va el paciente, una gripa, una tos o algo, sino que también valoremos ese contexto del índice de masa corporal para comenzar a establecer en ese paciente un factor de riesgo adicional para cualquiera de estas otras enfermedades que está saliendo. Entonces, valoremos el índice de masa corporal. Más de 25%, pues habla uno de que es obesidad, o de que hay un sobrepeso. Más del 30% estamos hablando de que hay obesidad, o una obesidad mórbida, ya cuando supera estos límites, de manera pues que estemos muy atentos a esto para que no dejemos pasar a estos pacientes sin hacerles algún tipo de intervención. Tenemos una llamada a nuestra línea 886-8000. Buenos días. Sí, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias. De pronto me salgo un poquito del límite de lo que están hablando, pero entonces la preguntita mía es, mira doctor, lo que pasa es que hace 15 días tuve una diarrea con sangre. Entonces, bueno, en la EPS no me pusieron mucho cuidado, siguió avanzando. Entonces ya cuando me pusieron cuidado, me hospitalizaron, me iba para transfusión de sangre, pero no me la colocaron nada. Entonces resulta que mi hemoglobina está en 8.35. Y en 8.35, y fuera de eso me hicieron una colonoscopia y una endoscopia. La endoscopia salió con gastritis crónica erosiva y la colonoscopia salió con colitis ulcerativa. Entonces me mandaron por el patólogo y para donde el gastroenterólogo, y resulta que el doctor, pues la doctora me mandó sulfasalacina, pero entonces yo me vine a investigar y resulta que esta sulfasalacina no la puede tomar la persona que tiene sangrado intestinal, que tiene una anemia pues como la que yo tengo, y tengo un peso de 35 kilos. Entonces yo quería saber ustedes qué me pueden orientar, o qué debo hacer, o qué debo volver. O sea, yo no le he empezado el tratamiento, estoy en las mismas. Y en este momento estoy tomando este sulfato ferroso y anemidoso. Pero cada día los cólicos son tremendos, he desmejorado mucho y pues no me quieren volver a hospitalizar ni poner la transfusión de sangre. Entonces estoy desesperada, a ver si ustedes me pueden orientar. Que Dios los bendiga y feliz día.
Gracias. A ti por participar con nosotros, con muchísimo gusto, claro que sí. Muy bien. Bueno, aquí entonces vamos a hacer un paréntesis en esta parte donde habíamos comenzado con respecto al síndrome metabólico. Qué pregunta tan interesante, y muchas gracias a la televidente. Miren ustedes pues como qué pregunta tan, qué intervención tan del diario vivir. Es una paciente que tiene una alteración en su tracto gastrointestinal con dos patologías en sus dos orillas, tanto arriba como abajo, tanto en el tracto gastrointestinal superior como en el inferior. ¿Qué observamos aquí? Que tiene una alteración en lo que son las mucosas del tracto digestivo. Las mucosas, recordemos que embriológicamente las mucosas, todas las mucosas del cuerpo tienen el mismo origen embrionario. Así pues como patologías que se encuentran en el tracto gastrointestinal también se pueden haber manifestado de alguna forma en el tracto respiratorio. Con respecto a las mucosas, ella tiene una colitis que es un trastorno inflamatorio que puede ser crónico, ¿sí? Pero que por alguna circunstancia se hizo ulcerativa, y miren pues cómo esta paciente tuvo una gran pérdida sanguínea, porque para haber llegado a una hemoglobina de 8.35 sí, es un sangrado muy grande. Esta paciente estuvo en un verdadero riesgo vital, ¿sí? Allí, cuando el paciente llega al servicio de urgencias, no debemos escatimar esfuerzos en la real atención de él, y no debemos minimizar lo que el paciente nos dice. No, si el paciente dice estoy con un verdadero sangrado digestivo, debemos como médicos y como enfermera y como el personal de salud debemos corroborar que en realidad ese paciente sí tenga ese sangrado. Entonces ella tiene una inflamación superior, una inflamación inferior. Efectivamente la sulfasalacina es un medicamento que se utiliza cuando hay este tipo de alteraciones a nivel del colon, pero ella me parece que se le debe hacer una muy buena orientación nutricional, porque debe tener de todas formas mucha intolerancia a muchos alimentos, y eso mismo le puede generar muchos cólicos. Entonces allí tenemos un fenómeno que es inflamatorio y un fenómeno que es de intolerancia. Allí a esta paciente le vamos a recomendar que consuma un mínimo de harinas. No debe consumir harinas, porque las harinas también son proinflamatorias. La cantidad de dulce, mientras usted no sea diabética, puede ser la normal que uno consume en la dieta, o menos azúcar, porque los azúcares también son proinflamatorios. Pero sí debemos comenzar a utilizar sustancias que nos permitan tener un mejor tránsito intestinal, como la fibra, una buena cantidad de fibra, y de fibra que sea soluble también y que se pueda en una buena parte absorber, como es la habichuela, ¿sí? O sea que vamos a recomendarle a ella que inicialmente tenga una dieta más rica en verduras que se pueden saltear, ¿sí? Y ya después, cuando haya mejor tolerancia a nivel del tracto digestivo y auyama también, cuando ya haya una mejor tolerancia, podemos pasar a otro tipo de vegetales que son las ensaladas crudas. Pero dentro de lo que ella puede consumir crudo, sí está el tomate de aliño. ¿Por qué? Porque el tomate de aliño le va a dar un buen aporte de potasio que le va a mejorar el movimiento del intestino, ¿sí? Los lácteos allí estarían un tanto restringidos también, porque se podría acompañar de dolor tipo cólico, ¿sí? O de pronto, si va a consumir un lácteo que sea en leche deslactosada, no porque la leche no lleve lactosa, sino porque a esa leche deslactosada le han hecho un fenómeno químico que ha fraccionado la lactosa y se hace más fácil su absorción, y así hay menos cólico. Es un problema bastante incómodo, y las personas desafortunadamente que sufren esta colitis ulcerativa, casi que su vida a veces es un poquito difícil, porque los alimentos que puedan comer son a veces reducidos, o no saben muy bien, porque a veces en la consulta médica tampoco le dicen a uno, mire, usted puede comer tales y tales alimentos. Simplemente se limitan a veces a mandarle la sulfasalacina y algunas otras indicaciones, y no les dan como ese tratamiento complementario que uno esperaría para poder hacer un buen tratamiento de esto. La colitis ulcerativa es una enfermedad
que usualmente se cronifica, de manera que hay que manejarla por largo tiempo. O sea que hay que aprender mucho a convivir con este fenómeno para que su vida pues no sea como tan traumática. Las recomendaciones que le está dando la dieta la doctora son supremamente importantes y hay que mantenerlas de manera presente casi todo el tiempo. Lo otro es que bajan muchísimo de peso pues porque no pueden comer buenos alimentos. A veces es necesario también suplementar con otro tipo de sustancias la alimentación para poder que uno tenga como todos los nutrientes adecuados que necesita el organismo como para mantener un buen peso y mantener ese nivel de energía, porque me imagino que ella también está algo bajo de energía, no solamente por dos cosas, por la colitis ulcerativa y la mala alimentación, sino también por la anemia tan severa que tiene. Ella, en mi opinión, casi que era una paciente tributaria de entrada a hacerle una transfusión sanguínea, claro. Porque se supone que si la hemoglobina la tiene 8.5 y porque tuvo un sangrado intestinal masivo hizo que perdiera gran parte de su volemia de su sangre, y esto hace que no solamente ella se sienta muy débil, muy pálida, que esté y muy desalentada, sino que también pues pudo haber puesto esto en peligro su vida, porque bajar la hemoglobina tanto pone en peligro mucho su vida. Yo creo que ella casi que de entrada hubiera sido tributaria, que le hubieran hecho una transfusión sanguínea para que no se sintiera tan débil como está en este momento. La sulfasalacina es el tratamiento, de manera pues que pero a veces no se sabe uno poner como en la balanza riesgo-beneficio, uno no sabe qué es peor, si la cura o la enfermedad, porque la sulfasalacina también produce muchas alteraciones a veces en la persona, pero definitivamente hay que seguirlo. Si tiene alguna duda, yo le recomiendo que visite nuevamente a su médico, a su gastroenterólogo, para que le haga un ajuste en el tratamiento, vuelva y solucione algunas de estas dudas, sobre todo en el tratamiento con la sulfasalacina, con la dieta específica, que le haga una recomendación muy particular para que trate de recuperarse un poquito más en este sentido. Y lo otro es que le recomiende de pronto algún suplemento para que esta alimentación deficiente que está teniendo pues no afecte tanto su salud. ¿Tenemos otra llamada? Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Ahorita que se prendió el televisor acá escuché el programa, pero no sé de qué se trata del problema de la señora. Le cuento de que yo tengo un problema de que por el recto me sale un agua y una baba, y a veces es sangrosa, a veces también la deposición es con sangre, y he perdido mucho peso. Bueno, una pregunta también bastante importante. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, antes de comenzar con la inquietud de esta última televidente, quiero adicionarles también que el ácido fólico es muy importante para que se le ingrese a esta paciente, porque el ácido fólico nos va a ayudar no solamente a nivel cardiovascular, sino que a nivel intestinal va a hacer prolongar las vellosidades intestinales, va a ayudar a cicatrizar esa parte ulcerativa y va a hacer que al prolongarse esas vellosidades haya una mejor absorción de lo que ella ingrese a su dieta. Bueno, con respecto a la última televidente que nos refiere que sus deposiciones son con moco, con sangre, y que eso se hace muy repetidamente y que además ha estado bajando de peso, ojo, recordemos que ahí nosotros tenemos un amigo muy dormido en el que pensamos poco, que es el colon. Entonces, el colon, que es nuestro amigo, también se puede convertir en un enemigo. Allí puede haber un trastorno que debemos investigar siempre con colonoscopia, una colonoscopia total, o sea que a usted se le debe hacer una colonoscopia total para buscar cuál es el origen, pero además esto se debe acompañar de un examen súper sencillo y es un coprológico seriado. ¿Por qué? O un coproscópico, pero un coprológico seriado sería el indicado porque allí podemos observar si en ese moco es que vienen trofozoitos o vienen quistes de amiba o vienen bacterias que estén haciendo que se presenten ulceraciones. La mayoría de las veces las amibas producen alteraciones en ojal, parecen un ojalcito cuando uno mira estas piezas quirúrgicas en la mucosa del colon. Entonces allí en esos ojales se introducen bacterias alrededor y comienzan a hacer producir sangrados, pujo y tenesmo. O sea que el paciente va a defecar y sale moco,
salen pequeñas porciones de deposición, pero uno sigue con los mismos deseos de seguir pujando. Entonces vamos a hacer una investigación con coprológico seriado. Un coprológico es muy barato, se lo puede hacer particularmente, porque en muchas ocasiones el bono en la EPS le vale más, pero usted misma a título personal se puede hacer una investigación y eso sí, llévele el resultadito al médico para que el médico se motive, le haga tratamiento y le envíe una colonoscopia total con biopsia en caso de necesidad. Pero sí tenemos que mirar esa parte. Recordemos que el comportamiento de la displasia y cáncer de colon es distinto con respecto a la edad. Entre más edad, el cáncer de colon se comporta menos agresivo, pero a menos edad el cáncer de colon es más agresivo. Entonces vamos a ponerle atención. Sí, claro, es muy importante. Entonces, coprológico y colonoscopia, no se le olviden estas dos cosas, no se quede con una sola. ¿Por qué? Porque hay que descartar estas otras cosas graves que pueden estar sucediendo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Mi nombre es María. Sí, María. Buenos días. Yo quisiera preguntarte, tuve hace 11 años, me diagnosticaron colitis ulcerativa, tuve sangrado, estuve hospitalizada. En este momento, pues me hacen seguido colonoscopia. En este momento estoy tomando sulfasalazina. Llevo pues todo este tiempo tomándola y las colonoscopias me han salido pues normales, pero el gastro que me atiende me dice que la continúe tomando, tengo que seguirlas tomando, o que porque yo pues me cuido mucho de lácteos, de grasas. Hay veces que me desmando, pero no me volvieron a dar cólicos. También tengo amibas enquistadas, pero eso sí, no puedo tomar nada para las amibas porque los cólicos son aterradores. ¿Cuántos años tiene? Tengo 54. ¿Usted ha notado que en los últimos días usted haya aumentado de peso? Parezco un yoyo. Unas veces subo y otras veces bajo. Bueno, ¿y su cinturita está grandecita? ¿Cómo? Su cinturita está grandecita. Sí. Tengo mucha cintura, tengo mucho rollito. Tiene de dónde agarrar. Muy bien. Es importante que por el tono de su voz, me parece que es muy importante que en su EPS le hagan un examen de la tiroides, porque escucho su voz con un tono un tanto grave, o sea que está aumentando de peso y hay que investigarle su tiroides. Esta es una observación buenísima la que hace la señora, porque esa es la incógnita, doctor Juan Carlos. ¿Hasta cuándo el paciente se va a continuar consumiendo sulfasalazina? Entonces me dice un paciente, toda la vida me tengo que tomar esa sulfasalazina. Hay cositas que nosotros debemos matricular, y es que hay tratamientos que deben ser crónicos y muy largos, ¿cierto? Eso en muchas ocasiones es un tanto incómodo para el paciente, pero recordemos, es más importante estar en este planeta y disfrutarlo. Entonces, a esta paciente yo le voy a hacer una invitación. Es importante, como la colitis ulcerativa es un trastorno prácticamente inmunológico, de autoinmunidad, de autoagresión del cuerpo, entre los que se cuentan la colitis ulcerativa, la artritis reumatoidea, que inclusive pueden estar vinculadas, los trastornos como el lupus eritematoso, en fin. Entonces, estas patologías que son de origen inflamatorio, de autoinmunidad, debemos acompañarlas siempre de una dieta adecuada, con lo menor que nosotros podamos de conservantes. Vamos a comer muy sano, muy natural. Ojalá nosotros supiéramos el origen de las cosas que nos estamos comiendo. Vamos a consumir menos cosas con preservantes y embotelladas y enlatadas, todo lo más natural que podamos, ¿sí? Y vamos a recordar que la auyama tiene muchos elementos del complejo B, que es importante que el paciente que posee una de estas patologías la consuma, pero también existen otro tipo de tratamientos que le pueden ayudar muchísimo porque son moduladores inmunológicos. Por eso es importante
que cuando usted consulte, le pregunte a su médico si él tiene conocimiento con respecto a esas sustancias que le pueden ayudar a modular su inmunidad. De allí hay mucha resistencia todavía, pero esto ya está escrito, esto ya está descubierto. Alemania es un país que ha hecho un trabajo importantísimo en sustancias que son inmunomoduladoras. Estados Unidos también tiene muchas sustancias, o sea que sí hay en este momento sustancias que nos puedan ayudar a inmunomodular al paciente, a que estos factores de transferencia hagan que el sitio de inflamación aprenda que allí no debe haber inflamación, que allí no debe haber ulceración. Entonces vamos a consultarle al médico que esté versado en ese aspecto para que nos cuente qué hacer, cómo hacerlo. La doctora dice algo muy importante: existen varias sustancias que le pueden ayudar a mejorar todo este tipo de patologías que usted está sufriendo en este momento. De pronto no se las mencionamos acá, pero sí existen, y es posible que usted no sabemos hasta cuándo pueda necesitar estar tomando esta sulfasalacina si consume este otro tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque de verdad van a atacar también directamente la causa fundamental, que son ese trastorno de la inmunidad como tal, y le van a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces sí existen otras posibilidades, y hay gente que ha referido una mejoría notable con esto. Entonces la invitamos a que consulte a las personas que están versadas de pronto sobre el tema. Con toda seguridad no va a encontrar eso en una EPS. Entonces hay que buscar este tipo de personas que sí sepan un poquito más del tema para que le puedan manejar o hacer este tratamiento coadyuvante, y probablemente en un futuro no necesite manejar tanto esta sulfasalacina que le están diciendo. Por el momento hay que hacerla, pero mientras usted no haga otro tipo de cosas, pues además de la dieta, pues tiene que estar tomando o consumiendo otras sustancias que sí existen y que le pueden ser coadyuvantes en ese tratamiento. Y que es supremamente importante, es la parte emocional. O sea que observamos cómo cuando el paciente que presenta colitis ulcerativa recae, la mayoría de las veces hay un factor emocional y afectivo que ha hecho que él recaiga. Entonces, esa es una de las demostraciones, una vez más, en las que hemos hecho hincapié, donde la inmunidad está totalmente relacionada con la parte afectiva y emocional, ¿sí? De allí que cuando nosotros tenemos un proceso del pensamiento que no sea proinflamatorio, porque toda esa cantidad de basura que de pronto pensamos hace que se liberen en el organismo sustancias y que dejen de liberarse otras que nos protegen. Entonces, por favor, a nuestro pensamiento pongámosle orden, a nuestra vida pongámosle orden, y vamos a mirar las cosas desde el punto de vista más optimista y menos como víctimas, ¿sí? Porque cuando nos sentimos más víctimas, aparece el sangrado. Cuando aparece el sangrado, se vuelve un círculo vicioso. Entonces vamos a estar más optimistas. Miren, por ejemplo, cómo la primera paciente tenía además un fenómeno de gastritis. Eso le está viniendo la mayoría de las veces desde aquí, desde este cerebro, que es tan importante la vinculación. Adelante, tenemos una nueva llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Hablas con Gloria Esperanza Ramírez. Gloria, bienvenida. ¿Cómo? Bueno, te vengo para hacer una pregunta a la doctora. Claro. Hace muchos años me dio ¿cómo se llama esto? Úlcera duodenal. Me han hecho 5 ecografías, 5 endoscopias. La última me la hicieron el año pasado. Estaba bien cicatrizada y según el médico no tenía sino el líquido biliar. Y me mandó a tomar el omeprazol para que lo tomara 2 en la mañana, nada más. Yo noto que al tomarlo duró muchos días sin tener malestares de ninguna índole. Cuando siento de pronto que como algo y que de pronto me molesta,
tomo el omeprazol y me pasa. La pregunta que le quiero hacer a la doctora es, hace días vengo con moldura del estómago, o sea, la deposición es... con estreñimiento. Exactamente. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿yo tendría que seguir tomando el omeprazol o necesito, o puedo quedarme, pues desde que no me dé malestar, no necesito tomarlo? Le pregunto, ¿a usted ya le hicieron una ecografía de vías digestivas? Sí, a mí me la hicieron el año pasado. ¿Y tiene cálculos o no? Según el doctor, como que tenía unos pequeñiticos, pero de resto estaba bien. Bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Les vamos a pedir a todos los televidentes que por favor cuando vayan a hacer la llamada le mermen al televisor para que no tengamos este retorno aquí en el estudio. Entonces ese pequeño detalle para todos nuestros televidentes, pero pueden seguir llamando con muchísimo gusto. Doctora. Bueno, doctor Juan Carlos, aquí nuestro programa se ha ido desviando hacia la parte digestiva, lo cual no nos incomoda porque somos lo que comemos, ¿sí? Y estamos aquí es para responder a todos ustedes, a los televidentes. Exacto, sí. Bueno, ¿por qué le hice esa pregunta a la paciente? Porque ella manifestó que en una de las endoscopias o que en las endoscopias habían reportado líquido biliar. Entonces, para que recordemos a los doctores que están observando este programa, que se ha convertido también en un programa de educación médica continuada, que no escatimemos esto que hemos encontrado, esos lagos de líquido biliar que nos reportan en la endoscopia, son para investigar en caso de que haya litiasis de vías biliares. Por eso, cuando esto aparece, el médico debe tener la astucia, esa malicia de indicar una ecografía de vías biliares, y es matemático. Ahí o hay una disquinesia biliar o hay un cálculo biliar. Entonces siempre estas dos cosas deben estar acompañadas. Con respecto al inhibidor de bomba de protones, que es el omeprazol, el origen de la mayoría de las úlceras a nivel duodenal, miren ustedes, son de origen del estrés. Qué importante es esa parte, doctor. Entonces vamos a observar cómo esta paciente no solamente hay que intervenirla desde el punto de vista médico, sino psicológico. Hay que ir al fondo del asunto, qué es lo que está pasando. Ella, ¿por qué está acumulando aquí en su plexo solar todo ese tipo de energía que está chocando contra su vía digestiva superior? Entonces, recordemos que el estrés también produce cáncer. Entonces, todas esas alteraciones a nivel del duodeno que se han ido produciendo porque tenemos una mala síntesis del pensamiento, están haciendo que las patologías se cronifiquen y hay que vigilar que no se origine una displasia. Entonces, no solamente va a ser su inhibidor de bomba de protones, su dieta y su disposición hacia la vida, vamos a también que analizar qué es lo que está ocurriendo con el proceso de su pensamiento, cuál es la basurita que usted está acumulando allá para que se la quite, para que le ayude a la vez a su estomaguito y a su intestino, a su duodeno, a que cicatrice bien y a que no vuelva a ser reincidente. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000. Buenos días. Buenos días, señora Cuartas, ¿cómo están? Muy bien, súper bien. Bueno, felicitarlos por el programa. Gracias. Muchas gracias. Y preguntarles ahí a ustedes qué tan grave pueden ser unas verrugas disque en el hígado. Que unas, no habla, en la ecografía no habla de tumores, sino que es que unas, como unas, le entendí como que unas verruguitas en el O sea, hígado. unos quistecitos, O unas quistecitos, bolitas. es que verruga yo no he oído ese O término. como, bueno, no sé, igual que no me, como que quistecitos, pues, hablemos de eso. Quistes, Y tal vez usted, sí. usted tiene la ecografía a mano. Para que Yo no la lea. tengo a la mano porque es de una hija mía, y ayer yo le dije, mami, yo la veo usted como triste y como aburrida, dígame qué pasa. Y como ellas pues saben que yo estoy en recuperación, no me dijo nada, dijo, no mamá, pero me hicieron una ecografía, pero el médico dice que no pasa nada grave. Pero yo siempre quedé como preocupada y anoche me estaba desvelando. Pues no sé, uno todo lo asimila pues así, más cuando son de los hijos. Que no sé, donde quiera. Pues es el matar. temor normal de la madre, Claro. que no le quiere que le pase nada a sus hijos. Claro.
Bueno, usted puede continuar en su proceso de recuperación, que no sabemos cuál es, tranquilita. Así de una neumonía y una infección respiratoria aguda, un bueno, y todo me dio, pero ya estoy muy bien. Bueno, eso quiere decir que su inmunidad está un tanto flojonga. Entonces hay que calmarse y tener ideas positivas para que su inmunidad responda mejor. Con respecto a la pregunta de la ecografía, pues verruguitas, vamos a ponerlas entre comillas. Sí, pero porque la verdad es que no encuentra uno como ese término, no encuentra quistes, encuentra uno de los cambios del hígado graso, por decir algo también, encuentra abscesos hepáticos, encuentra de pronto algún tipo de calcificaciones puede llegar a encontrar. Tendría que ser más específico respecto a los hallazgos de la ecografía en este momento. Una cosa que usted puede hacer para que esté tranquilita es que visite al médico acompañando a su hija para que a las dos les quede claro y les soliciten al médico que por favor les explique en qué consiste lo que encontraron, que en muchas ocasiones no son patologías, sino que son hallazgos incidentales que son variables normales, ¿sí? Entonces no nos llenemos pues de terror. Vamos en este momento a un corte de comerciales y ya regresamos. Estás viendo Cita Médica. Estás viendo Cita Médica. Estamos aquí en Cita Médica hablando de temas en general. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre cualquier tema que quiere que la orientemos, pues con muchísimo gusto nos puede llamar a nuestra línea 886-8000, que le vamos a asesorar o a dar una respuesta a esa inquietud. Doctor Juan Carlos. Nos quedó faltando el estreñimiento. Exactamente, esa es una parte muy importante. Recordemos que cuando nosotros tenemos la basura en la casa, ¿qué hacemos? La sacamos a la bolsa y rapidito la llevamos al chut, si es un apartamento, o a la caneca de la basura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con nuestro intestino? Nuestro intestino comienza a acumular una serie de sustancias que precisamente son de desecho. Entonces el paciente que no evacúa a diario sus deposiciones va a comenzar a ser un paciente que se siente pesado, cansado. Es que yo me canso y me fatigo con mucha facilidad. Es que yo como y me siento como aito, estoy como que no funciona bien. Voy a defecar y son unas bolitas que parecen de conejo o de cabra, entonces las heces caprinas. Recordemos que en la clasificación de Roma nos dan unas pautas para que el médico allá en su primer nivel, segundo nivel, el internista, cualquier médico pueda referirse a cómo califica usted sus deposiciones. Son como bolitas individuales, son como bolitas apiñadas, son como un trozo duro, son como un trozo blando, su materia fecal tiene forma o no tiene forma, o es diarrea. ¿Cada cuánto? ¿Qué periodicidad tenemos allí? Recordemos que la materia fecal es nuestro material de desecho. Allí pues que vamos a recomendar que consumamos más fibra y que puede haber una fórmula muy sencilla. Yo a mis pacientes les indico algo muy sencillo y que en el 99.9 de las veces me ha funcionado supremamente bien, y es una fórmula muy elemental. Por la tarde, en un vaso con agua, introducen una cucharada de linaza, linaza entera, una cucharada de ajonjolí, una cucharada de avena en hojuelas y una cucharada de uvas pasas. Esto se hidrata durante la noche y al día siguiente, antes del desayuno, pican una fruta y se comen todo esto con la frutica sin licuarlo. Esto va a garantizar que aumenta la fibra, no nos va a engordar porque la avena no ha sido cocida, sino que está cruda. Recordemos que la avena cuando se cocina, engorda. Cuando no se cocina, no engorda. Produce fibra. Exacto, entonces toda esa fibra con esta frutica, el intestino lo va a recibir y lo va a agradecer y lo vamos a observar diario cuando vamos a defecar en una estructura que es blanda y deliciosa para evacuar. Bueno, tenemos otra llamada a nuestra línea 886-8000. Buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos días. Para felicitarlos por el programa. Es que tengo dos inquietudes. Gracias. Mira, soy una persona que estoy en hemodiálisis y antier tuve una ecografía de la parte abdominal superior y me encuentran que tengo calcificaciones en el páncreas. El médico me dijo que
que eso no era problema, que era controlarlo cada año, pero nunca me dijo, no me dijo pues cómo hay que controlarlo, no sé más, y no quisiera que esto pues me progresara, así como tuve que llegar a la hemodiálisis, quizás a veces por descuido de los mismos internistas. Entonces, a ver qué implica esto, si ustedes me pueden dar una lucecita. Calcificaciones en el páncreas. En el páncreas. ¿De qué tamaño? ¿Le decían un tamaño? No me las especificó. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos aquí una paciente muy importante, es una paciente de 4º nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque está en hemodiálisis, o sea que tiene una insuficiencia renal a la cual hay que estarle haciendo administración con un aparato que nos permite circular la sangre por fuera, limpiarla, o sea, hacer la función que hace el riñón. Bueno, la acompañamos y es una mujer muy valiente. Además que le escuchamos un tono de voz muy agradable. Es una señora que tiene una actitud frente a la vida, eso está muy bien. Las calcificaciones del páncreas pueden tener muchos orígenes. Dentro de los orígenes pueden ser el trauma, pueden ser las infecciones, los virus que nosotros encontramos como algo tan elemental. Ah, fulanito tiene gripa. Pues esa gripa hay que atenderla muy bien, porque esa gripa nos puede dejar secuelas. De allí observamos, doctor Juan Carlos, como muchos niños, inclusive después de una gripa, se vuelven diabéticos, ¿sí? Porque el páncreas es una glándula supremamente importante. Recordemos que ella produce 2 sustancias principales que son la insulina y el glucagón. Y vamos a ponerle mucha atención. Entonces, efectivamente, ese páncreas hay que estarlo monitorizando con ecografía y también hay que estarle haciendo glicemia, hemoglobina glicosilada periódicamente y enzimas. Ya el médico en su consulta sabrá qué tipo de enzimas le va a mandar a hacer para saber que ese páncreas no se haya alterado. Sí, usualmente las lesiones son cicatrizales, entonces esas lesiones cicatrizales por alguna inflamación se van volviendo calcificaciones. Por eso hay que hacer, como dice la doctora, ecografía y todas estas pruebas de hemoglobina glicosilada, las enzimas, en fin, todo este seguimiento que le va a hacer usted al páncreas para que usted pueda estar tranquila y pensar en que esas lesiones no van a ser progresivas o no van a tener algún otro tipo de cosas. Y sobre todo la ecografía, el seguimiento ecográfico para determinar que esto no vaya a desencadenar alguna masa adicional. Tenemos otra llamada en nuestra línea 886-8000. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, bienvenida. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Y para hacerles una pregunta. Claro que sí. Yo tengo 31 años, me diagnosticaron cáncer de seno y me tienen que hacer una mastectomía y una reconstrucción por colgajo TRAM. Entonces yo quisiera saber como que tan contraproducente puede ser esa reconstrucción o qué riesgos me puede traer. ¿Cuántos añitos tienes? 31. Ah, bueno, claro que sí, muchísimas gracias. Sí, afortunadamente, pues desafortunadamente que tenga este tipo de lesión, el cáncer y el tratamiento, pues básicamente es esa mastectomía a veces radical que le hacen para poder eliminar ese factor de riesgo ahí para su salud que tiene, como es ese cáncer, y evitar que se reproduzca o que avance muchísimo más esta lesión. Afortunadamente en los últimos años, y ya es reglamentado jurídicamente, que las mujeres cuando tienen algún tipo de lesión mamaria, un cáncer, y deban ser sometidas a una mastectomía radical o algo, pues casi que desde el mismo quirófano deben salir operadas. Antes uno veía las mujeres amputadas de un seno y tenían que, casi que les cambiaba su vida radicalmente, no solo por la lesión de la mama que habían sufrido, sino también pues por el hecho de sentirse que no tenían una mama, un seno, y tenían que recurrir a rellenos, a los trapitos, a radical, pues usted también deba ser sometida a esa cirugía reconstructiva de la mama, es decir, que le rotan un colgajo muscular para que acomodarlo de tal manera en la mama que pues aparente que usted tiene una mama ahí de una característica semejante a la otra. Entonces
Esto se lo recomendamos a todas las pacientes que nos están viendo también y que a veces no les explican. Estos días yo tenía una consulta también de una paciente que le hicieron la mastectomía hace 3 meses de su mama radical y ahí está amputada totalmente y ella se siente muy mal por esa pérdida mamaria y dice que ya no le provoca ni salir a la calle precisamente por esto. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco le ofrecieron hacerle esa cirugía reconstructiva desde el mismo momento en que sale del quirófano y le hacen la mastectomía radical. Entonces, esta es la recomendación, se recomienda, claro que tiene sus inconvenientes, sus cosas, hay que hacerle un seguimiento, hay que hacerle una evaluación posquirúrgica porque no es una cirugía fácil y sencilla en el sentido de que acumula mucho seromita, este tipo de lesiones después de que se ha hecho esta mastectomía radical, pero evidentemente es recomendable que se la haga, inmediatamente le hacen la cirugía para que usted tenga una mama reconstruida. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Quisiera pedirle un favorcito muy grande. Si de pronto me repetían la última formulita. Fórmula para el estreñimiento. Sí, tengo anotado uvas pasas, ajonjolí y avena. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, usted es muy atenta. Muchas gracias. Entonces, tomen nota pues los demás televidentes también. Un vaso con agua. Eso lo vamos a hacer por la tarde o por la noche. Tenemos un vaso con agua grande. Allí vamos a introducir una cucharada de linaza, una cucharada de ajonjolí, una cucharada de uvas pasas y una cucharada de avena en hojuelas. Son 4 cucharadas. Es ese vasito, al otro día, por la mañana, antes del desayuno, picamos una fruta, por ejemplo un mango, y lo vamos a mezclar con todo esto y nos lo vamos a comer. Nos sentamos y lo disfrutamos, le enviamos la orden a nuestro cerebro de que ahí le vamos a enviar un mensaje al colon para que aprenda a defecar todos los días. Eso lo vamos a hacer habitualmente y vamos a encontrar como con la linaza vamos a tener omega, muy importante, con el ajonjolí vamos a tener un aporte de calcio muy grande y con la avena vamos a tener hierro y vamos a tener fibra y con las uvas pasas le vamos a dar sabor y fibra. ¿Sí? Y recordemos que las uvas pues tienen unos saponificantes muy importantes. Una anotación importante con el estreñimiento, o sea, no es solo el estreñimiento la dificultad para defecar o para hacer su deposición, no, hay que tener en cuenta que esta misma dificultad va a ocasionar otros problemas mucho más graves también en la persona que sufre de estreñimiento, es decir, si sufre estreñimiento pues esa fuerza que hacen las personas para defecar pues le va a ocasionar hemorroides muy molestas y un estreñimiento simplemente va a terminar con un sangrado digestivo que también puede ser muy profuso o masivo. Y lo otro es que le puede ocasionar una enfermedad que se llama diverticulosis y esa diverticulosis es una alteración de la mucosa del colon que también en estados avanzados pues va a producir demasiados dolores y demasiadas molestias. Entonces no es solamente que la deposición durita y la dificultad, no, es que esto también va a traer otras enfermedades que le van a causar o le van a agravar su sintomatología del estreñimiento. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, para saludarles a todos dos y agradecerles que me atiendan. Muchas gracias. Es que el programa mío está muy dudoso, tengo mucho susto porque me salió un problema, ahora la semana pasada estuve muy enferma, fui por urgencias y al otro día me tocó volver por urgencias al hospital y me dejaron hospitalizada hasta el domingo por la tarde que me hicieron una cantidad de exámenes y lo que resultó fue dizque unos nódulos en el hígado. El primer dictamen que me dio el médico fue que parecía tener una hepatitis B o C de hace 20 o muchos años. Eso me dejó súper angustiada, súper asustada. Sin embargo, yo fui el lunes donde el médico general para que me repitiera pues con el internista y pues me dijo no, que estuviera tranquila, pero yo quiero como otra opinión. Aquí tengo lo que dice: hígado parcialmente visualizado. Los segmentos explorados son con ligero aumento de la ecogenicidad y estructura heterogénea, de manera difusa, con presencia de pequeños nódulos
hipoecoicos. Hipoecoicos. Exacto, no mayores a 8 milímetros. Hay ligera lobulación de las márgenes, no hay dilatación de la vía biliar. Vesícula biliar bien distendida, paredes no engrosadas, alitástica, coledoco, libre su porción visible. Sí. Páncreas parcialmente visualizado, de ecoestructura y ecogenicidad conservados. Este es el comentario. Alteración difusa en la ecoestructura del parénquima hepático con pequeños nódulos hipoecoicos, sugiriendo hepatopatía crónica micronodular. Por lo demás, estudios sin hallazgos destacables. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues esto es ya es diferente tener una ecografía con este tipo de resultados. Yo, pues si fuera mi mamá, yo le diría, mami, yo la acompaño donde el gastroenterólogo para ver si es posible que le realicen una biopsia hepática. No quedaría de pronto tranquilo si no le realizaran probablemente una biopsia hepática, pues tendría que asesorarse con el gastroenterólogo a ver qué sugerencia le puede dar, pero cuando uno encuentra unos nódulos que todavía no están muy bien definidos y que uno de que pronto le queda esa duda de a qué pueda corresponder este tipo de nodulaciones, y si de pronto en un control posterior, 2-3 meses, de pronto aparece otro tipo de nódulos o algo así, yo prácticamente recomendaría, y por eso le recomendaría también a ella que visitara nuevamente el gastroenterólogo para ver si es posible que le tomen una biopsia hepática. La biopsia realmente, una biopsia dirigida por ecografía, van directamente al nodulito, le toman allá como un pellizquito, sacan la muestrica de hígado, lo mandan a analizar y puede estar uno más tranquilo de que definitivamente estas nodulaciones puedan corresponder a algo de tipo benigno que pueda ser manejado y no a una patología de pronto maligna que se esté incubando en este sitio. Hay formas de diferenciarlas ecográficamente y pueden los tumores ser de unas características especiales, pero cuando aparecen estas nodulaciones y de pronto uno le queda muchísima duda, pues una de las métodos diagnósticos complementarios es tomar una biopsia hepática para estar uno mucho más tranquilo de realmente si tiene algo benigno que se pueda manejar o controlar, o si tiene de pronto alguna nodulación maligna que también, si está empezando, pues puede hacerse algún tipo de intervención y no esperar que se avance en este tipo de lesiones. Exactamente, doctor Juan Carlos, sobre todo porque a mí me quedan un tanto de dudas, porque al principio, cuando ella comenzó la descripción de la ecografía, me da la impresión de que de pronto no hubo una buena preparación de ayuno de la paciente, sí, y eso puede distorsionar las imágenes, pero recordemos también que hay una gran diferencia entre lo que es un quiste y un nódulo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico así que es como tan bizarro, es mejor profundizar un poquito más y definitivamente yo preferiría una segunda opinión. ¿Estamos de acuerdo, doctor Juan Carlos? Aquí somos dos, el médico abogado y la médica terna. Bueno, les recuerdo mi número de celular, Doris Amanda Henao Serna, 310-3900-856, y mi correo electrónico dorisa3@hotmail.com. Es para mí un gusto muy grande poder llegar a sus pantallas, poder escuchar estas inquietudes tan importantes que ustedes tienen, y recuerden, la inmunidad está totalmente vinculada con el estado dinámico del cuerpo, así pues que a producir ideas eufóricas, a ir a Pueblo Rico este fin de semana y que tengan un feliz puente. Un abrazo muy grande para todos, feliz fin de semana, feliz puente y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.